Vivimos una sociedad individualista, esa es la verdad. Si tú te das cuenta, todos los productos, o sea, la mayoría de los productos son para satisfacer mis necesidades, para que yo me sienta mejor, para que yo me vea mejor, para que yo aparezca mejor, para que yo tenga más éxito. O sea, casi todo se centra en nosotros. Vivimos una sociedad muy individualista y creo que es parte de la naturaleza humana, la naturaleza caída, pues el egoísmo, el pensar en nosotros, en mis derechos, los derechos humanos, ¿verdad? Que a veces más que derechos están un poco chuecos. Pero los derechos humanos, mis derechos, lo que me pertenece, pero qué importante y qué poder tiene la unidad en cualquier círculo, ya sea en el círculo laboral, por ejemplo. La unidad es sumamente importante. De cómo trabaja cómo sabe trabajar un staff en equipo depende mucho éxito de una empresa. Grandes pérdidas se dan por no saber trabajar en equipo. Como nación hemos pagado muy caro, ¿verdad? Una cultura que traemos. Siempre llegamos, no sé si voy a decir un tecnicismo, a cuartos de final. ¿No llegamos o sí llegamos en los mundiales? Bueno, no llegamos a cuartos de final. ¿A cuáles llegamos? A octavos. ¿Por qué será? Porque además de una mentalidad que tenemos que desarrollar, una mentalidad en Cristo, de que somos más que vencedores, ¿qué trabajo es trabajar en equipo? Lo vemos, por ejemplo, en la vida familiar. No hay nada más poderoso. Alguien puso hace poco, creo que teclado Charlie, con Angie, y él puso: yo no quiero ser una pareja linda, yo quiero ser un gran equipo. En el matrimonio, el ser equipo, qué poderoso es. Pero desgraciadamente el matrimonio se fracciona por individualismo, por pensar en mi placer, en mis derechos, en mis privilegios, en mi autoridad, en mi liderazgo. Qué poderoso es toda entidad que está unida, es muy poderosa. Y yo me quiero enfocar el día de hoy en el poder de la unidad en el cuerpo de Cristo. Hay mucho que hablar de unidad, pero hablando de casas de unidad, y fue de veras que fue el Espíritu Santo, porque yo ya tenía pensado el tema. Y entre semana las personas de Creativo, que también quiero darle un aplauso a los de Creativo, en verdad, 2 diseñadoras excelentes que tenemos, que trabajan de tiempo completo, son parte del staff que están diseñando todos los conceptos gráficos para promoverlos dentro de la iglesia y que tú puedas identificarlos de una manera fácil. Así que estaban platicando conmigo y me dijeron: pastora, vamos a poner ahí al frente con el tema de las casas de unidad. Le dije: bueno, pues yo creo que es el Espíritu Santo hablando, porque quiero hablar de unidad. Unidad, ¿cuál es la palabra que usa el Señor Jesús cuando habla ahí en Juan 17, 11? Vamos a ver Juan 17, 11, por favor. Sí, y ya no estoy en el mundo. Fíjense, quiero subrayar unas partes de este versículo. Y ya no estoy en el mundo, en el cosmos, la palabra original, en la tierra. Ya no estoy en el mundo. Mas estos
están en el mundo. Esta oración se conoce como la oración sacerdotal. El Señor Jesús estaba orando por los discípulos que Él tenía en ese momento, en los del presente, y aún es una oración que estaba en la mente y en el corazón del Señor, el sentir no solamente los discípulos de ese momento, sino los discípulos de toda la vida hasta que Él regresara nuevamente. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Él ya estaba por ascender. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La palabra uno aquí es una expresión que lleva una connotación de unidad cuando hay más de una persona involucrada. Nuevamente, hay una palabra que se determina como uno, que es, por ejemplo, para utilizarse para designar una cantidad, 1, 2, 3, un grupo, uno. Pero aquí la palabra uno, que sean uno, es una expresión que connota unidad cuando hay más de una persona. Así que cuando el Señor Jesús está diciendo que sean uno, Él sabe que está hablando del cuerpo de Cristo, de sus discípulos. Vemos que el corazón de Jesús es la unidad. Aún en otra parte dice, habla del amor que se da en la unidad. Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. ¿Cómo nos vamos a poder amar si no hay unidad? Es prácticamente imposible. La unidad tiene un poder determinante para vencer, para establecer. Y tú y yo somos representantes del reino de los cielos y somos comisionados a establecer el reino de Dios en esta tierra. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dice, mas ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino aquí en la tierra, así como en el cielo. Así que para establecer el reino, para establecer cualquier cosa, es necesaria la unidad. Pero Jesús tenía en mente que nosotros, como sus discípulos, éramos los encargados de establecer su reino en esta tierra, representándolo a Él, y por eso Él está orando al Padre diciendo, guárdalos porque están en este mundo, y guárdalos en unidad para que sean uno, porque se necesita ser uno para poder establecer el reino. El Señor estaba hablando de este tipo de unidad. Qué difícil es la unidad cuando intervenimos personas. Dicen de ahí, cuentan de un náufrago que había llegado a una… qué difícil es hablar de unidad cuando hablamos de iglesias, ¿verdad? Muchas veces. Dicen que estaba un náufrago, un hombre que ya tenía muchos años viviendo en una isla, había naufragado años atrás y él había sido pues el único sobreviviente, y ahí estaba, y un día de repente él se levanta y ve ahí a la deriva un hombre en una tablita. Pues rápidamente ya él tenía elementos para salir para meterse un poco más adentro, y saca su canoa que había fabricado y va al rescate de ese recién naufragado hombre, y lo rescata y lo trae hacia la isla, y le está platicando su historia. Pues a mí me pasó, tengo tantos años, yo sé lo que se siente. Y este hombre dice, ay, pues tú vives aquí en esta isla, sí. Dice, pues, ¿qué es ese edificio que está ahí?
A la derecha dice, es que yo soy cristiano. Yo soy cristiano y esa es la iglesia donde yo me reúno los domingos. Y entonces, ¿qué es ese otro edificio de la izquierda? Esa es a la que iba antes, pero ya no me gusta. No, esa ya no me caen bien, ya no me caigo bien, ya me caí gordo a mí mismo. Qué difícil es la unidad, ¿verdad? Qué difícil es la unidad cuando intervenimos personas. Pero ¿por qué es necesaria la unidad? Es difícil la unidad, mira, simplemente vemos ahí en el libro de Gálatas, si no mal me acuerdo, dice, predícale a los romanos como romanos, a los griegos como griegos, a los judíos como judíos. ¿Por qué? Porque está hablando de culturas. Qué difícil es la unidad cuando intervenimos diferentes culturas. Aquí en este auditorio hay diferentes culturas, es una realidad. Están los fifís, los que no son fifís. Y qué bronca tan grande. Qué situación tan tremenda. Están los que tienen licenciatura, los que no tienen licenciatura, los que tienen carro, los que no tienen carro. Están los flemáticos, están los sanguíneos, están los melancólicos. Hay de todo. Vemos de hecho en la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia neotestamentaria, el primer problema que se da es por un problema cultural. Los judíos griegos que estaban viviendo en Jerusalén dicen, no es justo. Estos se la pasan ore que ore y nuestras viudas están descuidadas. ¿Qué es lo que pasaba? Los judíos que habían sido esparcidos y que habían salido a Grecia estaban regresando ya a una edad mayor como matrimonio, y ya los hijos se quedaban ahí en Grecia, en otras partes, y regresaban, el esposo y la esposa regresaban a Jerusalén, así que regresaban ellos dos, así que cuando moría el esposo, la viuda se quedaba sin alguien que la cuidara. Pero los judíos de Jerusalén, pues esos no habían salido de ahí, y estaba la esposa, la viuda que se quedaba, pero estaban los hijos, estaban los primos, estaban los hermanos, estaban los nietos. Así que por naturaleza había quien las cuidara. O sea, no era un problema de un corazón equivocado por parte de los judíos de Jerusalén, simplemente era una circunstancia que ni siquiera la contemplaban. ¿Me estoy explicando? Pero para los que lo veían desde otro cristal, era un gran problema. ¿Se pudo haber enfrentado de una manera diferente? Claro que sí. Pero ¿cuál fue la naturaleza? Una queja, una murmuración, un enojo, un reclamo. Porque las percepciones son realidades. Bajo la percepción de los griegos había un descuido de parte del liderazgo, y por parte del liderazgo estaban enfocados en lo que Dios les había mandado hacer. Así que hay diferencias culturales, por supuesto que las va a haber, ese es el cuerpo de Cristo. Hay diferencias culturales, qué difícil es la unidad cuando hay diferentes culturas, diferentes circunstancias. Esa es una realidad, todos estamos pasando situaciones a veces diferentes, simplemente simplemente circunstancias que estás viviendo en tu vida, situaciones difíciles.
Decía una mujer que ella se dedicaba, bueno, Dios le usaba mucho en el área de liberación y decía, en la iglesia venimos gente muy lastimada y hay gente que viene extremadamente lastimada. Y son como una llaga viviente. Donde le aprietes le duele. Entonces, si dijiste, porque dijiste. Si no dijiste, porque no dijiste. Si hiciste, porque hiciste. Y si no hiciste, porque no hiciste. ¿Qué es lo que está manifestando? Al final está manifestando un dolor, una incomodidad interna, un pesar interno que está reaccionando ante ese estímulo, que en su percepción le duele. Jesús dijo claramente, ahora, esto es como alguna vez alguien me dijo, ay, yo creo que hay que poner ahí un letrero que diga, no se reciben traumados. Pues no, porque no hubiéramos entrado nosotros. Porque Jesús dijo claramente, he venido por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Nada más que hay un proceso natural en la vida del creyente. Qué difícil es la unidad cuando el cuerpo de Cristo no crece. Hay cosas que son naturales. La edad cronológica es muy diferente a la edad espiritual. La edad de un niño pues es infantil, no sabe cómo reaccionar. Y por eso Pablo ejemplificaba, decía pues, Pablo se enfrentaba, cuando él está escribiendo en el libro de los Corintios, él estaba enfrentando una iglesia con mucha división. Y él estaba pugnando por establecer unidad, porque él sabía lo importante de la unidad para poder establecer y desarrollar la iglesia en Corinto. Él había empezado esa iglesia, él había dejado líderes y él había salido a seguir haciendo su misión apostólica, pero los líderes le reportaban todos los problemas que había problemas muy graves por toda la situación del pasado que venían de esos nuevos creyentes. Era una iglesia que por estar en Grecia tenían una idolatría por la sabiduría. La gente era calificada por su sabiduría humana. Era una iglesia que estaba en un puerto y había mucho pecado, aún pecado sexual. Había mucha competencia, lo he dicho varias veces, a tal grado que decían, pues yo le voy a Pablo, pues yo le voy a Apolos, pues yo le voy a Cefas, hasta que un día Pablo dice, bueno, aquí todos somos de Cristo y se acabó el problema. Había problemas de competencias, había problemas de orgullo intelectual, había problemas aún de pecado sexual severos, que Pablo los estaba confrontando y dando instrucciones de cómo afrontar esas situaciones dentro de la iglesia. Había problemas de espiritualidad que no venía de parte de Dios, donde ellos mismos decían, ¿cómo podremos saber qué viene de Dios? O sea, Pablo estaba hablándole a una iglesia que en cierta manera puede representar a la iglesia a través de todo el mundo y a través de todos los tiempos. Problemas que por venir personas enfermas venimos a manifestar a veces cuando estamos dentro de la iglesia, pero conforme vamos creciendo, se van superando esas cosas. Por eso Pablo dice, bueno, hay dos tipos de cristianos o de creyentes. Hay el creyente espiritual y el creyente niño en Cristo, carnal. Es el creyente, el espiritual, dices, discierne entre lo bueno y lo malo. El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. No quiere decir que sea perfecto, pero sabe reaccionar de una manera de acuerdo a las circunstancias.
Pero el creyente infantil, dice, no difiere al esclavo. El creyente infantil es salvo, se va a ir con el Señor, pero sus reacciones son de niño. ¿Qué es necesario para la unidad cuando enfrentamos estas realidades dentro del cuerpo de Cristo? Diferentes temperamentos, diferentes culturas, circunstancias con las que estamos lidiando. Es necesaria la unidad. ¿Por qué es necesaria? Por 4 razones. Hay muchas, pero quiero nombrar 4. Es necesaria la unidad para la evangelización. Aquí dice, Padre, que sean uno para que crean. Juan 17, 21, para que crean. ¿Para que crean en quién? Para que crean en Él. ¿Por qué es necesaria la unidad? Para que crean en Él y para que crean en ti y en mí. ¿Sabes por qué? Porque para que el mundo crea nuestro mensaje, tiene que verlo viviendo en nosotros mismos. ¿Cómo van a creer nuestro mensaje? ¿Cómo van a querer venir y congregarse si no ven en nosotros una coherencia? Dicen que estaba un conferencista ahí hablando y una persona atrás le dijo, predicador, tu vida no me deja oír tu mensaje. ¿Para qué necesitamos ser uno? Para que crean en Él. Pero ¿quién habla de Él? ¿Quién le representa en esta tierra? Tú y yo. No quiere decir que seamos perfectos, pero sí coherentes. Para que crean en Él. Deuteronomio 6 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. La unidad es necesaria para la evangelización. Tal vez seamos, no sé, no me dediqué por la naturaleza del mensaje, no saqué el número de población global, pero tal vez haremos 8,000 millones de personas. ¿Cuántas personas de esas 8,000 millones no han oído de Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántas de esas personas necesitan oír el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas y necesitan creer en Él? Pero aquí lo dice claramente Juan 17, para que crean en mí es necesario que sean uno. Y sé que va a estar difícil, por eso te pido, guárdalos. Porque están en el mundo y vienen de una influencia del mundo. Y en este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y así como el Señor sabe la importancia de la unidad, el diablo sabe el poder de la división. El diablo sabe el poder de la división en las empresas, en las familias, en todo y en la iglesia. Por eso dijo, guárdalos de este mundo. El Señor en Mateo 24 vemos que dice las características del final de los tiempos, la maldad se incrementará como nunca antes. Por eso es una oración, Señor, guárdalos. Te pido que los guardes en unidad, porque sabía que nos íbamos a enfrentar a un reto muy grande, a una decisión de cultivar. Ahora, hay diferencias culturales, hay problemas emocionales, por supuesto. La unidad se puede dar solamente cuando hay posibilidad de no unidad.
Hay tantas circunstancias que pueden desanimarnos a la unidad, por eso guárdalos. Al estar aquí reunidos, tenemos que enfrentar esas diferencias culturales, que los que son ricos, que los que no son ricos, que los que son alegres, que los que no son alegres, que los que son extrovertidos, los que son introvertidos, que los que son orgullosos, que los que son traumados. Es realidad. Al final del camino el complejo es un orgullo. Esa es la verdad. Porque es un mecanismo de defensa. Y tú no te defiendes si no tienes orgullo. Es difícil la unidad, por eso el Señor dijo, guárdalos. Porque va a haber ofensas, va a haber ofensas. ¿Va a haber decepciones? Sí, hay decepciones. Va a haber a veces malos tratos. Miren, ustedes no saben, por ejemplo, los edecanes que están sirviendo. No saben, y no lo digo por ustedes, pero a lo largo de los años, no saben cuántas groserías han recibido. Los han dejado llorando. Pero entienden. Están sirviendo al cuerpo de Cristo, a gente que viene tan lastimada como alguna vez ellos estuvieron. Y esto no es un pretexto para hacerlo. Guardando la unidad. Por eso Jesús dijo, guárdalos, que sean uno. Sé que no va a ser fácil, la verdad casi es contra naturaleza ser unidos. La naturaleza humana nos impide, pero si estamos en Cristo, podemos ser guardados. Es necesario para la evangelización, es necesario para recibir y expresar el amor de Dios. Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. Tú y yo reflejamos el amor de Cristo, el amor de Dios a través de nuestras vidas, y no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo, y no quiere decir que no vamos a fallar, y no quiere decir que no nos van a fallar. Pero ¿cómo vamos a expresar el amor? Miren, yo te puedo decir, Jesús es la máxima expresión de amor. Él ahí en la cruz, le habían arrancado las barbas. Ahora en las fotos lo ponen así con un paño, pero lo exhibieron desnudo. Lo habían azotado. Se habían burlado de él. A los que había sanado ni estaban ahí. Y estando en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso Juan 15 dice, ninguno tiene más amor por el otro, sino aquel que da su vida por ellos. Ese es el amor del cual está hablando. ¿Que es difícil? Es difícil. Pero ¿de qué manera vamos a expresar el amor? El mundo necesita recibir el amor y lo tiene que ver en acción entre nosotros. ¿Cómo vamos a tener amor por el de al lado cuando ni siquiera sé cómo se llama y la verdad ni me importa? ¿Me explico? La unidad es necesaria
Entonces, para la evangelización, para que crean en Él y crean en nuestro mensaje, para expresar el amor, pero el amor empieza en círculos concéntricos de aquí para afuera. El amor entre nosotros. Tercero, para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? Porque hay conceptos que pueden ser muy elevados, muy espirituales. La gloria de Dios es manifestado el carácter, las características de Dios bendiciendo nuestra vida. La gloria de Dios es su poder eterno, su amor infinito, su gracia inmerecida. Esa es la gloria. Lo que Dios manifiesta de Él sobre nosotros. Y en el libro de Romanos dice que el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, para que crean en Él, para que crean nuestro mensaje, para recibir el amor de Dios y dar el amor de Dios, pero para manifestar la gloria de Dios en nosotros, entre nosotros y para el mundo. ¿Cómo manifestamos la gloria de Dios? Sirviendo al mundo, sirviéndonos entre nosotros. ¿Cómo manifestamos la gloria de Dios? Como edecán, también, como maestro de niños, sirviendo allá en las asociaciones civiles, que a lo mejor no van a escuchar un mensaje religioso. Mira, la gente de allá afuera no quiere una lección de teología, ni la entienden. Pero sí van a entender algo, la gloria de Dios sobre tu vida, un carácter cambiado, una actitud diferente. La gloria de Dios se manifestó sobre nosotros cuando dijo: yo no he venido. Dice: en el mundo ustedes verán que hay señorío de los líderes sobre los demás. Dice: pero entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre vosotros, hágase el más pequeño. Él, siendo Rey de Reyes, Él vino a servir al mundo. La gloria de Dios sobre nosotros, para que la gloria de Dios sea manifiesta. El mundo está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso cuando veo obras como esta, vamos a apoyarlas. El mundo necesita oír un mensaje diferente y necesita verlo en acción, la gloria de Dios sobre nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en las asociaciones que le dan de comer a los niños pobres también. La gloria de Dios se manifiesta en tus acciones diezmando, ofrendando. La gloria de Dios se manifiesta sirviendo a tu hermano que está a un lado. La gloria de Dios. Cuarto, para brindar protección. La unidad trae protección. En 1 de Pedro 5:8, ahí en Mateo 16 Jesús dijo: Pedro, bien has dicho, te lo reveló mi Padre, y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí declara dos cosas. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. Dos conceptos: la iglesia es de Él, y segundo, la iglesia iba a tener un ataque. Ahora, la iglesia somos cada uno de nosotros. Lo que pasa es que tenemos el concepto religioso que la iglesia es este edificio donde nos reunimos cada 8 días. En cierta manera sí, pero la iglesia somos tú y yo. Así que la iglesia está en tu oficina, en tu casa, en el baño, en el carro, en el súper, en la calle, en el cine. Tú eres la iglesia. Y nos reunimos como cuerpo de Cristo aquí. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia está edificada en mí.
Yo soy el fundamento. Yo soy la base de la iglesia, Cristo. Y vemos en Mateo, que si no me acuerdo, mal me acuerdo, creo que es Mateo 11, vemos que Jesús está ahí hablando, está con sus discípulos y de repente se aparece un enviado de Juan el Bautista. Juan el Bautista había empezado a predicar que Jesús ya venía, que el reino de los cielos se había acercado. Y Juan el Bautista estaba ya preso, lo iban ya a decapitar. Y él tenía urgencia de saber que el Jesús que estaba causando tanta controversia, que estaba teniendo tantas manifestaciones, si era el Jesús del cual a él le había sido encomendar que iba a traer el reino de los cielos. Y le manda a preguntar a Jesús, estaba ahí con sus discípulos, dice, oye, me manda Juan el Bautista y me dice, ¿tú eres el que había de venir? Y voltea a Jesús y le dice, díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los endemoniados son liberados. O sea, dicho de una manera indirecta, díganle que soy yo. Y se regresa el mensajero a darle esa respuesta a Juan el Bautista. Y voltea y le dice a sus discípulos, el Señor Jesús, y de cierto les digo, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuál es el contexto del texto? Si él era el Cristo. La respuesta, si yo soy el Cristo. Y a causa de que yo ya estoy en esta tierra, el reino de los cielos está empezando a sufrir una actividad que viene en contra de ustedes. De cierto les digo, el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos conquistan ese reino, lo arrebatan. El Señor estaba hablando de una realidad. Así como Él quiere la unidad, viene el diablo y Él quiere división. Por eso vemos que ahí en Primera de Pedro 5:8 nos dice, si no me hacen favor de ponerla, sed sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Es que no quiere decir que no me emborrache. Bueno, además, ser templados, ser maduros, ser ecuánime, ser responsable, ser dedicado. Podríamos ponerle muchísimas connotaciones. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, no me lo quiten por favor y déjenme, buscando a quien devorar. No me lo quiten, hijo, y déjenmelo tantito. Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Hay una realidad. Ahora, así como la gloria de Dios se manifiesta de acuerdo a las características de Dios, los frutos del diablo se manifiestan de acuerdo a las características del diablo. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. A hurtar, matar y destruir relaciones también. Ahora, ¿por qué dice ser sobrios? Mira, si fuera que algo se diera en automático, no estaría en imperativo. Sed sobrios. Es un verbo en imperativo, es una instrucción de parte de Dios que nos está dando a nosotros como creyentes, sean sobrios. Porque hay la decisión de no serlo. Hay la decisión de no serlo.
Cuando dice que si no somos sobrios, estamos a merced del diablo porque él está buscando cómo devorarnos. Yo quiero pasarte un video, es un video fuerte, es un video casero porque está tomado por las personas que están viviendo esta situación, pero ¿sabes? A veces nos acostumbramos tanto en el lenguaje cristiano a oír las cosas que tal pareciera ser como que nos cauterizamos a la intención por la cual está escrita. Cuando a mí me dicen, sed sobrios porque el diablo anda como león rugiente, me imagino un león, ¡guau! Ay, tú, qué miedo. Pero yo quiero mostrarte este video, si me apoyan, por favor. En la semana estuve escuchando una enseñanza que hablaba sobre otro punto, pero ilustraba al final del camino en un momento un predicador que a mí me gusta mucho de Estados Unidos, y él platicaba de que en alguna ocasión él fue a una expedición a África con la familia de la esposa, y en la expedición pues ahí platica cuando estaban ahí en el campamento, cómo él se le hacía de repente fácil abrir la puerta, en fin, mil cosas. Y cómo andaban los leones ahí, y que en un momento dado, cuando se iban a trasladar de un campamento a otro, iban en una camioneta exprofesa, preparada para protección de toda la gente. Y el instructor o el líder de la expedición les dijo, por ningún motivo se les vaya a ocurrir separarse de este grupo. Y les dijo, pero pues si el león no nos ve, dijo, primero tú no sabes si te está acechando otro de la manada, te está acechando. Y por otro lado, explicaba lo siguiente, los leones, bueno, en primer lugar, el león todo lo que hace es a causa de territorio, por eso rugen. Cuando él ruge, él está estableciendo, este es mi territorio. El diablo anda como león rugiente para robar el territorio que Dios te ha dado, robarte la tierra que te ha sido dada para poseer a ti. El diablo anda como león rugiente para robarle la iglesia, el territorio que Dios le ha dado para conquistar y establecer su reino. Dijo el diablo, los leones rugen, y cuando el león ruge está estableciendo, este es mi territorio. Por otro lado, por la manera como está como tiene fisiológicamente el ojo los leones, cuando el león nos ve dentro de esta camioneta, él no ve a individuos. Su fisiología le impide ver a cada uno de nosotros. Él nos traduce entre su percepción óptica y su mensaje cerebral. Él ve la camioneta como un gran animal, más grande que él, por lo tanto, en lugar de intimidarlo él a la camioneta, él se siente intimidado por la camioneta. Cuando está diciendo el Señor, te pido que los cuides y que sean unos, porque él sabía que estábamos en el mundo, y en este mundo hay un enemigo que anda buscando cómo devorarnos, cómo matarnos y cómo robarnos. Dice que permanezcan unidos, porque en esa unidad están protegidos. Están protegidos. Pero cuando dice sed sobrios, es estar templados, es actuar maduramente. Tú no necesitas templanza cuando nadie te molesta. Tú no necesitas templanza, y yo no necesito templanza cuando nadie me defrauda, cuando nadie me traiciona. Tú y yo no necesitamos templanza cuando nadie nos comprende, si todo el mundo nos comprendiera. Templanza es tener una característica de sobriedad, de una reacción
correcta a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿eso quiere decir que no va a haber una tristeza? Por supuesto que la va a haber. Aún un enojo hasta cierto nivel, por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Sed sobrios. Está bien, te vas a enojar porque tienes razón, pero no peques. Entonces quiere decir que vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera. Por supuesto que no. La Biblia contempla todos los escenarios. Cuando Pablo estaba hablando de la unidad, aún estaba contemplando, ya hablamos, una primera posibilidad, pues un desarrollo natural, espiritual, niños espirituales. Ahora, hay quien tiene 20 años en la iglesia y sigue teniendo un año, ¿verdad? No debería de ser así. Pero también está contemplando otras circunstancias. Y la Biblia las habla de ellas. Por ejemplo, dice, bueno, si tienes algo contra tu hermano, si te dice si tienes algo contra tu hermano, es porque lo vas a tener. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Y sabes, a veces la última persona que se entera que tenemos un problema con alguien somos nosotros. Ya se enteró toda la iglesia. Sed sobrios. Sed sobrios. Porque a la larga el daño no lo estamos haciendo a nosotros. Porque eso te separa del cuerpo de Cristo. Empieza una amargura. Empieza un rechazo. Generas un rechazo. Recibes un rechazo por lo mismo. Y Pablo contempla todo y dice, bueno, ¿tú vas a ir con tu hermano o va a venir el hermano contigo? Sed sobrios. Sed sobrios no nada más es reaccionar maduramente para dar una buena respuesta, sino aún para recibirla, porque a veces nos va a tocar recibir a nosotros la exhortación. ¿Alguien no se ha equivocado de aquí? A ver, levantemos la mano. Pastora, tú, sí, yo también. ¿Me he equivocado? Sí. ¿He defraudado a veces? Sí. Sí. ¿No me han comprendido? Muchas veces. ¿No he comprendido? También. Es real. Sed sobrios. Sed sobrios. Qué daño tan grande es cuando no tratamos las cosas así, ¿sabes? Cuando tú oyes algo de alguien, la próxima vez que tú le ves a esa persona, lo vas a ver bajo los oídos y los ojos de lo que te dijeron. Sed sobrios. Porque el diablo es un depredador. Para servir, para predicar aquí y dar ánimo a veces cuando estás llorando, es porque tienes que ser sobrio. Para dar cuando tú lo necesitas ser sobrio. Sed sobrios. Sed sobrios. Para cuidar la unidad. Para que el mundo crea en Él. Para que crean en nuestro mensaje.
Sed sobrios porque si no eres sobrio te amargas, y si te amargas no puedes recibir el amor de Dios. Hebreos dice claramente, cuidando que no crezca entre vosotros una raíz de amargura, porque una vez que crece una raíz de amargura, entonces dejas de alcanzar la gracia de Dios. Y perdón, si dejamos de recibir la gracia de Dios, difícilmente recibimos el amor de Dios. Y difícilmente lo podemos dar. Todos nos equivocamos. Voltea con el de al lado así disimuladamente. El del otro lado. Ya sin disimulos, voltea a ver el de atrás. Total. ¿Me explico? Somos una bola de gente perdonada por gracia y nos hemos equivocado. Y hay cosas que hemos hecho y que decimos, ojalá y nunca lo hubiera hecho. ¿O no? Pero sed sobrios. Guardemos la unidad en el cuerpo de Cristo. Vemos a Pablo, este mismo Pablo que está diciéndose, manténganse unidos, guarden, sean uno. Vemos Pablo, antes estaba teniendo un problema con Juan Marcos, él estaba en el ministerio, estaban todos jóvenes. Juan Marcos no había aguantado el ritmo del ministerio, se había rajado y al siguiente viaje misionero dijo, yo con ese chillón no me pongan. Pero siguieron creciendo y vemos más adelante en la vida de Pablo colaborando con él, perdonándose. Años pasaron, tiempo pasó. ¿Me explico? Va a haber diferencias, aquí era una diferencia por madurez, no era un problema de un pecado de fondo, no sé si me explico. Pero aún ya expliqué, aún para los problemas de ofensas o de pecado, hay un trato que darle. Va a haber quien no va a querer seguir ese trato. Bueno, eso se trata de una manera espiritual. No quiero decir agradable, espiritual. El Señor contempla todo. Pero aún así sigue diciendo que sean uno. Que sean uno. Ahora, cuando él dijo que sean uno y cuando Pablo está hablando de la unidad, él ahí en Corintios dice muy claramente, él sabía lo que estaba pasando. Ay, pastora, es que tú no sabes, para ti es muy fácil. Miren, en verdad la iglesia ha sido muy probada para ser sobria. Es que no reacciones. Serena, morena. Calladitos nos vemos. ¿Qué es justo? No es justo. ¿Nosotros somos justos siempre? No, entonces. Pablo sabía, y en 1 Corintios 11:19, porque es preciso, qué interesante, es preciso, a ver, sinónimo de preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones. ¿Cómo? ¿Cómo es necesario que entre nosotros? ¿Cuál es un sinónimo de disensiones? Discordias, discrepancias, malos entendidos, enojos. ¿Es necesario?
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por lo menos encuentro dos cosas. Una que está tácitamente tratada aquí. Le digo, miren, cuando todo es bonito, todos somos bonitos. ¿No? Pero dice, es necesario que entre vosotros haya diferencias, discrepancias, riñas, porque entonces va a salir lo que hay dentro de ti. En primero, para poder ver verdaderamente quién es verdadero. Y en segunda, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo voy a saber que soy envidiosa si no soy expuesta a sentir envidia? ¿Cómo voy a saber que no tengo, que tengo rencor si no brota en un momento dado eso? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a crecer? No existe. Miren, yo sé que nos venden los medicamentos maravilla. Tómese esta pastilla maravillosa y de talla 12 va usted a pasar en un mes a 4. ¿Quién ha comprado esas pastillas maravillosas? La neta, todos no la hemos crecido. Y después, como te dice, usted coma lo que quiera, usted va y le empiezas a entrar. Hablando de entrar, ayer llegué de un compromiso en la noche y me comí 2 mangos. Ahora entendí lo que los niños sienten cuando comen chocolate en la noche, no me podía dormir. Es en serio. Todos los mangos tienen muchísima azúcar y hacía un calor anoche, me comí 2 mangotes, pero deliciosos, con todo el azúcar, y estaba yo acostada, vuelta por un lado, vuelta por el otro. Yo creo que me dormí como hasta las 2 de la mañana. Pero esas pastillas, cómase los mangos que quiere. Y a la semana ya traes 2 kilos de más. No existe. La madurez, el crecimiento, la sobriedad no se da como una pastilla o como una pomada que nos la untamos. La sobriedad la determinamos y la desarrollamos nosotros. Por eso son los frutos. Todos queremos vivir con los dones, que son gratis, pero los frutos los desarrollamos: templanza, mansedumbre, dominio propio, benignidad, paciencia. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? ¿Quién sabe? El otro día estaba en algo que decía, ay, Dios mío santo, van muy lentos, ya estoy desesperadísima. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Pues cuando somos expuestos. ¿Cómo desarrollamos la mansedumbre? Cuando te ofenden. No hay un camino más fácil. Por eso dice, es necesario. Dice, para que sean, en otra parte dice, para que sean maduros, para que sean perfectos para vuestro Padre. Por eso es necesario. Es necesario para nosotros y es necesario para poder cuidar el cuerpo de Cristo y ver que por sus frutos los conocerás. Aquí hay una diferencia en cuanto a aquel que reacciona porque está creciendo, a aquel que como hábito ya tiene una actitud agresiva, calumniadora, contumaces, dice la palabra, que buscan disensiones, que buscan pleitos, que buscan ganancias deshonestas. Es necesario. Es necesario para nosotros, para crecer, y es necesario para poder ver los frutos en la vida de cada quien. Sed sobrios. Unidad cristiana, tenemos un nombre: unidad,
cristiana. El mundo allá afuera necesita creer en Él y necesita escuchar nuestro mensaje. Los que estamos aquí necesitamos el amor uno de los otros, no importa en qué carro llegaste. En verdad, a veces me siento tan cansada, a veces con los que yo estoy lidiando y a veces ver tantas niñerías. Todos tenemos tentación en reaccionar, por supuesto. O sea, no quiere decir que va a llegar en el momento en el cual nunca sientas nada, no es cierto. Pero conforme vas creciendo, tu madurez, miren, Sarita, anda por ahí un bebé. O sea, yo no le puedo hacer a Sarita, sé sobria, Sarita. Pues un niño es un niño. Sé sobria, no se habla así. Sé sobria, comparte. Yo me acuerdo cuando mi hija Ani, un día se le cayeron las lunetas y todas las lunetas salieron y lo único que dijo yo, mío, 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 mío. Porque le entró la desesperación, o sea, se dio cuenta que no podía tomarlos todos y como niños egoístas, mío, 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 dijo, antes de que se le ocurra a nadie. Ani se sobria, un niño. La sobriedad es para los adultos. Necesitamos unidad en el cuerpo de Cristo. Miren, yo seguido le digo a los jóvenes que trabajan conmigo y les digo, miren, en lo natural yo tengo 3 hijos, uno ya está con el Señor. He tenido 4. Y los 3 son bien diferentes. Pero si algo traté de inculcarles fue que se respetaran, se honraran y se aceptaran entre ellos. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, veo la unidad. Y no quiere decir que no a veces se molesten, por supuesto. Donde hay relaciones humanas hay diferencias. Pero veo que al final del camino lo más importante es lo que reina. ¿Me explico? Y yo le digo, lo que menos espero con mis hijos espirituales es lo mismo, pero a veces, ay, yo no me junto con, ay no, ese me cae gordo, ay no, ese también me cae, ay no, yo no me junto con esos, ay, yo tampoco, ay no, vente manita, no te, Dios mío santo. A ver, vamos a hacer una junta para ver por qué no nos juntamos con los de aquel lado. A ver, los de este lado júntense para deliberar por qué no se pueden juntar con los de acá. Es necesario que haya esas diferencias. Es necesario. Es necesario. Hay diferentes culturas, hay diferentes temperamentos. Hay personas que son, ahorita no está Marlene, por ejemplo, a Marlene, ella es más flemática. A ver, Marlene, te voy a abrazar. 2 minutos. Temperamento flemático. Ah, como no reacciona, entonces no me quiere. Pues sí me quiere, pero no lo expresa igual. Y hay otros que dicen, ¡ay, ya me está apachurrando! Porque es muy sanguíneo. Pero es necesario. Porque nos complementamos, ¿o no? ¿Qué sería la vida sin el que está atrás o adelante? Pues a lo mejor no lo has descubierto, atrévete. O si ya lo descubriste, disfrútalo.